tema que vamos a considerar el día de hoy es el dominio propio. Es algo, pues, muy importante, mis hermanos, en estos días, o como en toda la historia del ser humano, tan importante, mis hermanos, esto del dominio propio. Y este dominio propio, mis hermanos, naturalmente, pues el hombre carece de ello. La mayoría de los seres humanos son impulsivos, inclusive las mismas escrituras nos dice que sin el conocimiento de su palabra, de nuestro Dios, el hombre es como una bestia. Las bestias reaccionan instintivamente, actúan de manera instintiva, no se evalúan las situaciones y impulsivamente se actúa. Hay sí, obviamente, casos sí, entre los hombres quienes son prudentes, y eso es parte de nuestro tema, analizan con mayor cuidado sus acciones, pero son pocos, sí, son muy pocos. Por eso podemos afirmar que en la generalidad el hombre es como una bestia, es impulsivo. ¿Conocen el pasaje, mis hermanas? Solamente lo menciono, el libro de los Salmos, 73, versículo 24, si no me parece, si no me mal no recuerdo, perdón, donde pues el salmista reconoce que su actuar pues es como un animalito, como una bestia, por cuanto ignorando la voluntad de Dios, ignorando lo que el Señor aconseja, pues bueno, actuamos de manera impulsiva. Es el versículo 22, sí, del Salmo 73. Ya lo verifiqué, mis hermanas. Y es por ello, mis hermanos, que necesitamos del consejo de nuestro Dios para que obviamente en nosotros se manifieste lo que es el dominio propio. Y esto, mis hermanos, tenemos que enfatizarlo, que el hombre va a manifestar este dominio propio cuando vaya conociendo, obviamente, el consejo de nuestro Dios. Eso, indudablemente, el libro de los Proverbios también nos lo manifiesta, también ya lo leíamos en otras ocasiones, pero el capítulo 8 de los Proverbios nos dice el versículo 4: oh hombres, a vosotros clamo. Entonces este es un llamado a todos los hombres. Y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros locos entrad en cordura. Entonces, obviamente, este llamado se hace a todos los hombres que en generalidad, como aquí menciona, son simples y son locos, ¿sí? Y esta sabiduría, este conocimiento, estas palabras, obviamente encaminarán al hombre a que tenga discreción y que entre en cordura a través de este llamado, de estas palabras que han de recibir, porque dice el versículo 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Injusticia son todas las razones de mi boca y no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Entonces, pues vamos a encontrar
muchos pasajes que nos hablan de la condición del hombre, que cuando no tiene el consejo de Dios, pues bueno, son o somos en su momento como las bestias, actuando instintivamente, sin reflexionar a profundidad y tratando de satisfacer indudablemente sus concupiscencias, sus deseos en la carne. Y como también el apóstol Pablo lo refiere, muchos de nosotros en esa condición vivíamos antes, muertos en nuestros delitos. Y es por ello tan importante este tema, mis hermanos, porque hoy en día, por no decir lo que en toda la historia del hombre, pero hoy en día más que nunca, necesitamos tener este dominio propio, que nuestros pequeños vayan creciendo en esto que es el dominio propio. Y el dominio propio, mis hermanos, en algunos dirán es que esto es una virtud. Sí, pero es una virtud que no es natural en el hombre, sino que el Señor se la da a aquellos que le buscan. ¿Sí, mis hermanos? Estas dos palabras de dominio propio, ¿a qué se refieren? Considerando lo que ya hablamos. Dice, es la virtud de controlar y equilibrar las acciones y emociones. Una actitud sobria o que se considera templada, y de ahí obviamente va a venir la manera en que la palabra que se utiliza para dominio propio se traduzca como templanza, y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes. Dice una actitud sobria, templada, calmada y ecuánime, justa ante la vida. Una actitud donde los deseos y las pasiones se hallan bajo control. Y esto es muy importante. Quiero detenerme tantito aquí. El que una persona tenga dominio propio, que tenga esa templanza, esa actitud sobria, que sea calmado, que sea ecuánime, no significa que en él no estén ya esos apetitos o esas pasiones. Hay que entender que nuestro Dios nos ha creado con una naturaleza de la cual pues obviamente estamos llenos de emociones, de sentimientos, de deseos, de lo que nos atrae, somos curiosos, etcétera, etcétera. Esa es nuestra naturaleza. Y decir que hemos erradicado por completo todos estos deseos, es decir que pues hemos cambiado nuestra naturaleza en estos miembros y no es así. Lo que sí va a ocurrir, y como aquí se los leo en esta definición, que los deseos y las pasiones se hallan bajo control. Hay un dominio sobre esos deseos y sobre esas pasiones. Podemos quitarnos esa mala costumbre, dijeran algunos, de comer. No, no podemos quitarnos esa mala costumbre de comer, es una necesidad. Pero esa necesidad crea obviamente ciertos deseos por ciertos alimentos en ciertas cantidades y que a veces se sale de control o de manera desmedida. Ese deseo no va a desaparecer, pero sí lo vamos a ir dominando. ¿Sí? Y ese es el objetivo, dominarlo, controlarlo. ¿A través de qué? De la razón. Y hay un cambio que sí podemos considerarlo, en donde dejamos esa condición instintiva, esa condición como de bestias, como de animalitos, y pasamos a comportarnos como aquello por lo que el Señor de la manera como el Señor nos crió, con una capacidad de raciocinio, una capacidad de análisis, con lo cual, entendiendo lo que está a nuestro alrededor, podamos señorearlo, y no solamente el entorno externo, sino principalmente el nuestro, el propio, mis hermanos. Y eso es muy importante, muy, muy importante, tener ese señor, ese dominio de esos deseos y pasiones, y con ello obviamente tendremos una actitud sobria, calmada y ecuánime.
¿sí? Donde ya no actuaremos con locura, sino como dice el texto que leíamos hace un momento, sino con cordura. Y vamos a manifestar indudablemente este, este dominio propio. Y este dominio propio, mis hermanos, como vuelvo y lo refiero, va a manifestarse en aquellos que reciben un consejo, que reciben esa palabra, como lo estábamos leyendo en Proverbios, que nos hará dejar esa simpleza y esa locura. Dice también el libro de los Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que empezamos, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que naturalmente se va a ver en estos cuerpos? Pues todas esas situaciones que hablamos, el adulterio. ¿Por qué se da el adulterio? Nuestro Señor Jesucristo lo decía. Aquel que mire locamente a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y como decía una persona que hace poco escuchaba, es un adventista, discutía con una persona donde decía, no, es que acerca del adulterio, no es como ahora, y codiciar a una mujer no es como el día de hoy. Ah, entonces antes las mujeres se codiciaban de manera distinta, y de manera jocosa le decía, bueno, entonces la codicio para que me venga a hacer la limpieza en mi casa. Uy, se mira qué bien limpia, uy, excelente. Entonces yo la codicio para que venga a limpiar mi casa. No, dice, no nos engañemos. Cuando se habla de esta manera, codiciar a las mujeres, pues obviamente está hablando de la manera de la parte sexual, donde el hombre es atraído, obviamente, por mujeres voluptuosas, bellas, etcétera, etcétera, y obviamente en su mente, ¿qué está pensando? Lo que todos sabemos, mis hermanos. Esas son esas pasiones y que despiertan ese deseo de poseer a una mujer, etcétera. Entonces, eso se despierta cuando los hombres actúan instintivamente, porque sí, hay que admitirlo, se ha comprobado científicamente que pues existen las feromonas, donde pues obviamente hay una reacción química a ese aroma que desprenden ciertas personas y encuentran una contraparte donde, wow, les hace sentir maripositas en el estómago y sensaciones, y etcétera, etcétera. Es una reacción natural, indudablemente, instintiva también. Como los animales van a buscar entre los animales para procrear, pues las hembras que sean más aptas, más fértiles para poder tener un mayor número de crías. El hombre de igual manera tiene un instinto de esta forma donde pues la fisionomía de la mujer va a determinar que son buenas para poder tener hijos, alimentarlos, etcétera, etcétera. Ahorita no entro en tanto detalle por respeto a mi hermanito Evan. Este, Entendemos toda esta parte. Fornicación, pues caemos a lo mismo. La inmundicia, pues todo tipo de acciones que, pues bueno, no son agradables delante de nuestro Dios, inclusive ni entre los hombres, que pues bueno, decía nuestro hermano Pablo a los Corintios, dice, vamos a tantito a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación. La pasada, mi hermanito Evan, fue Gálatas 5,
versículo 19 en adelante. Y ahorita estamos en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto que se oye, de nada mi hermanito, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, están haciendo cosas tan graves que ni entre los gentiles, ni entre los que se supone que no conocen la ley, ni ellos hacen. Tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no, más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. O sea, ni siquiera lo apartaron, sigue entre ustedes. Dice, y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces dice Pablo, no, va, o sea, esto no puede ser, échenlo fuera, vámonos. Esto no se puede tolerar. Pero de este tipo de cosas, mis hermanos, pues obviamente se dan. Y por eso, regresando al libro de Gálatas donde estábamos, dice versículo 19, inmundicia. O sea, digo, ya por favor, contaminan sus cuerpos de una manera que para qué les cuento. Disolución, esos altercados, esas diferencias donde quieren ponerse uno y el otro quiere ser más sabio que el otro, y etcétera, etcétera. Idolatría, hechicería, y aquí podemos ir viendo todas esas acciones, mis hermanos, de las cuales son manifiestas en aquellos pues que no han recibido el consejo. Y al no haber recibido el consejo, esas palabras que son para vida, esas palabras que edifican, pues bueno, tienen esta condición. Y es la forma natural entre los hombres. Pero dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo que estamos nosotros hoy considerando. Contra tales cosas no hay ley. Pero vean que dentro de estas cosas que está la templanza, esto es considerado como un fruto del Espíritu. Y veíamos, mis hermanos, que para poder nosotros dar frutos, teníamos primeramente que haber recibido un llamado, haber acudido a ese llamado, para que recibiendo ese consejo de nosotros empiece a desprenderse, obviamente, cada uno de estos frutos, y entre ellos la templanza, y es muy importante, mis hermanos, muy, muy importante, y vuelvo lo reitero, más en estos tiempos. Entonces, esto, mis hermanos, de hablar de la templanza, esta virtud se puede adquirir y se adquiere indudablemente por la participación del Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo decía hablando con sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y estas palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba, ¿cuáles son? Pues indudablemente, como lo dice la profecía del libro de los Salmos, abriré en parábolas mi boca, hablaré cosas reservadas de antiguo. Vamos al Salmo. Libro de los Salmos, 78. 78, versículo 1 en adelante. 7, 8. Tú traes puestos los audífonos, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué te confundes? Es que siempre me confundo con el 67 y 60. Bueno, Bueno, 70 y tantos. es el Salmo 78, 7, 8, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué es lo que debemos primero estar atentos? A la ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces, la ley del Señor es parte de su palabra, indudablemente. Y si alguien va a predicar la palabra de Dios, pues indudablemente tendremos que tocar acerca de los mandamientos, de las instrucciones de nuestro Dios, porque, vuelvo e insisto, mis hermanos, en la mayoría de los textos que han sido traducidos a nuestro idioma, han traducido la palabra Torah o instrucción como ley, ¿sí? Y pues obviamente debemos tener claro ese punto, porque no, la palabra ley viene de la palabra Torah, y la palabra Torah significa instrucción, ¿sí? Si ustedes buscan una Biblia interlineal para este salmo, van a ver que donde dice ley, está la palabra Torah, instrucción. Entonces, podemos leerlo de esta forma: pueblo mío, dice, ay, aquí esta cosa se volvió loca, invirtió los textos, aquí está: escucha, pueblo mío, mi instrucción. Y esta instrucción es para todos, y principalmente para el pequeño, porque dice: instruye al niño en su carrera, porque cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Sí? Una instrucción no solamente es decir, brinca y brincas, no, sino de qué manera vas a brincar, para qué vas a brincar y de qué forma vas a brincar. Esa es una instrucción, darle todos los elementos necesarios para que pueda él efectuar una acción. Y en la palabra de nuestro Dios hay un montón de instrucciones para poder llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Cuando dice: y guardaréis el día de reposo, nos dice todos los detalles que tenemos que cuidar. No haréis ninguna obra servil, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, etcétera, etcétera. Y ahí es una parte, y por otro lado podemos seguir encontrando más instrucciones donde nos dice: y no hablarás tus propias palabras, retendrás tu pie de hacer tu voluntad, etcétera. Entonces, nos da detalles para poder llevar a cabo las acciones que el Señor quiere. Y eso lo hace a través de su instrucción, y por eso dice: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, perdón. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Dice, brincándonos hasta el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. Versículo 6, estamos ahí. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin, no como punto final, sino por propósito, como objetivo, con el objetivo de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Entonces, lo que el Señor va a hablar, lo que nos va a declarar, lo que nos va a enseñar, es para que con ello pongamos nuestra confianza en Él. Y poniendo nuestra confianza en Él, pues indudablemente sujetamos nuestra voluntad a la del Señor. Y cuando sujetamos nuestra voluntad a la del Padre, indudablemente se empezarán a desprender esos frutos
esos frutos que son agradables delante de nuestro Dios. Y dentro de ellos, indudablemente estará la templanza, como ya lo vimos. Entonces, a través de su palabra, con la cual nos hace limpios, pero nos va limpiando ¿de qué? De todos esos malos pensamientos, de esos pensamientos que se desprenden de, ¿cómo? Se me falta la palabra, de, se me fue, del descontrol que hay en nuestros apetitos y en nuestros deseos. Porque no les ponemos límites a ninguno de estos y entonces crecemos como los animalitos y pues bueno, sabemos. Entonces, la palabra va a ir haciendo un cambio en nosotros para que de nosotros se puedan desprender estos frutos. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 25. Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, o sea, sin un límite, sin una protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene un freno, no tiene que lo sujete. Entonces, como una ciudad derribada y sin muro, o sea, está al desprovisto, pero también no tiene un límite, no tiene una línea la cual lo proteja del exterior y él a viceversa se proteja en el interior, porque un muro tiene esas dobles funciones, nos protege de lo que hay en el exterior y a nosotros nos impide que nos salgamos de ello y nos vayamos al exterior y obviamente tengamos algún daño, digamos por un ejemplo muy burdo, como hace unos momentos estaba el viento soplando reciamente. Si yo no tengo cuidado, no tengo prudencia y me salgo de estos muros, el aire me golpea de manera brusca, puede inclusive derribarme y puede inclusive haber objetos en los cuales me causen un daño. Entonces el muro sirve para protegerme, tanto para que no entre como para que yo no salga. Y de esta manera, mis hermanos, es por lo que es tan importante el consejo de nuestro Dios, tan importantes sus mandamientos, porque ponen límites, porque levantan muros para que nosotros no nos salgamos al despoblado, a donde no hay ninguna protección, y todo lo que está en el exterior nos cause un daño. Pero se levantan esos límites, hablando de los muros, obviamente conociendo el consejo de nuestro Dios. Y el Señor le pone límites a los hombres, ¿sí? Les pone esas barreras, si lo queremos considerar de esta manera, para que el hombre, al no traspasarlas, no cause ni un daño al exterior ni se cause daño a sí mismo. Y aquí me viene a la mente, es un texto, ahorita no me acuerdo si está en Isaías o en Jeremías, donde dice línea sobre línea, no, línea tras línea, renglón tras renglón. Es así, obviamente, el consejo de nuestro Dios, ¿sí? Se forma una barrera con la cual estamos protegidos. Nos pone un límite. Permítanme un momento. Perdón, es que me llegó un mensaje de cómo está mi papá, pero estoy obviamente ahorita con ustedes, no tengo manera de salir y verlo. Yo sé que confiando en el Señor, haciendo su voluntad,
Como nos los enseñan las escrituras, Él guarda a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos de los cuales nos preocupamos. Entonces el Señor, tú no te preocupes, estés relajado y concentrado, yo me encargo, tú veías lo que tienes que hacer. Hay un texto, que dice que cuando nosotros cuidemos de poner por obra sus mandamientos y subamos de año en año a sus solemnidades, dice que cuidaré de tu casa, no dejaré que venga el inicuo sobre tus tierras, etcétera. Entonces dice el Señor, tú despreocúpate, tú concéntrate en lo que yo te pido que hagas y yo me encargo de lo demás. Entonces con esa seguridad debemos actuar, mis hermanos. Pero bueno, regresando a nuestro tema. Entonces, el hombre que no tiene el espíritu de Dios, sino tiene el espíritu del mundo, porque dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y sabemos que el espíritu que no tiene rienda, ya lo parafraseaba yo hace un momento, pues es el espíritu del príncipe de este siglo malo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Perdón, capítulo 12 o 4. Capítulo 2, versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Y qué entendemos por desobediencia, mis hermanos? ¿Qué entendemos por desobediencia? No sigue una orden. Que no sigue reglas, que no sigue una orden. Dijera San Google, acción y efecto de desobedecer. ¡Wow! Nos quedó muy claro. ¿Sí? Entonces, vamos a seguirle el juego y desobedecer. Dice, dicho de una persona, no hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad. Eso es desobedecer, no seguir o no hacer lo que ordenan las leyes, normas, mandatos o preceptos de quienes tienen autoridad. Entonces el hombre no tiene estas riendas, no tiene estas cuerdas con las que lo sujetan, que lo mantienen alineado, por decirlo así. Entonces, regresando al texto, dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, quienes manifiestan desobediencia, ¿están manifestando que tienen el espíritu de Dios o el espíritu del mundo? En la mayoría de los casos, el del mundo, y naturalmente el del mundo. Entonces, este proverbio nos enseña, regresando al libro de los proverbios, nos enseña el mal que viene sobre aquellos que se dejan llevar por los apetitos. Se acarrean males, aceleran su propia destrucción, se destruyen a ellos mismos. Perdón, no había visto lo que nos comparte nuestro hermano Evan. Dice, ¿qué es la desobediencia? El término desobediencia hace referencia a desobediencia civil, acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir, desacato o resistencia a la autoridad, un delito relacionado con el ejercicio de las funciones de la autoridad. Claro, muy bien. Muy buena definición, mi hermanito Evan, excelente. Luego me comparte cuál es su fuente. Tiene muy buenas definiciones. Muy bien. Entonces, el hombre natural no tiene riendas, no tiene límites. Y la palabra de nuestro Dios nos va a mostrar esos límites de los cuales van a poner un alto a todo este desenfreno, pero asimismo nos van a guardar, nos van a cuidar.
van a evitar que seamos derribados, que caigamos, ¿sí? Que seamos consumidos. Y ello va a ir desprendiendo en nosotros ese control, ese dominio sobre estas pasiones y sobre estos deseos a través de la palabra. Por eso cuando leemos Gálatas, eso es un fruto, eso es algo que se desprende por haber recibido la palabra de nuestro Dios. Dice también el libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Desde el versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, o sea, ¿a quién vas a poner? No, no vas a poner a cualquiera, no a cualquier hijo de vecino, o cualquier diga, yo sí ya creo en el Señor, pero no se sabe ni el ABC de la escritura, ¿no? Tendrá muy buenas intenciones, pero no, cuidado. Por eso Pablo dice, no pongan las manos sobre el ligero, ten cuidado con el neófito, aquel que recién ingresa, y como siempre andamos ahí con una euforia, sí, yo y voy a hacer y todo, pero no, cuidado con ello. Y da estos consejos: el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. ¿Qué es alguien? ¿Quién es algo? ¿Quién es alguien? Perdón, contumaz. A ver, mi hermanito Evan, ayúdenos con esa definición de contumaz. ¿Quién es alguien contumaz? ¿No? ¿Quién de mis hermanos aquí quiere ayudarle a nuestro hermanito? ¿Quién es alguien contumaz? Alguien terco. Alguien terco, pero ¿qué entiendo como terco? Dice mi Necio. hermana Judith, necio. Pues en otras palabras, alguien que de igual manera es rebelde, que no quiere sujetarse. Y hablando de terco necio, pues aquel que ya se le ha mostrado qué es lo bueno y aún así no quiere sujetarse. Esto es algo más grave, ¿sí? El contumaz, en términos generales, es el imputado que conoce su condición de tal y que está o estará emplazado al proceso para que responda con concretos cargos penales, y pese a ello deja de concurrir, se aparta voluntariamente del proceso. El causado es consciente de la existencia de un proceso penal dirigido. Ok, y aún a pesar de ello, no quiere obedecer. Muy bien. Exacto. Hermanito Iván, muy bien, muy bien. Obviamente está alineado con lo que nuestra hermana Alma y nuestra hermana Judith nos comparten, ¿sí? Fíjense cómo dice: que no estén acusados de disolución o contumaces, tercos, duros, que a pesar de saber que están equivocados, siguen en el error. Entonces dice, estos no pueden estar, obviamente, al cuidado o al frente de las villas, ¿sí? Porque es menester que el obispo, o sea, aquel que va a cuidar de aquellos lugares, sea sin crimen.
como dispensador de Dios, o sea, que administre, que pueda transmitir un consejo. No soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Fíjense qué es lo que está mencionando. No soberbio, no iracundo, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Está describiendo una persona que no pone límites, que tiene ¿cómo dicen Romanos 2? Romanos 12, perdón. Nadie tenga, a ver, ahorita regreso aquí, déjenme leerlo. Aquí está. Que no tenga más alto concepto de sí. Aquel que es soberbio ha pasado ese límite. Aquel que es iracundo, o sea, no solamente se enoja, sino explota de manera desmedida. No amador del vino, o sea, no controla la bebida. No dice que no beba, sino que pierde el control. Hace todo lo que tenga que hacer por seguir bebiendo. No heridor, no es prudente, no tiene un límite, se le suelta la lengua y empieza a causar y a decir por torpeza tras torpeza y causa daño. No codicioso de torpes ganancias. ¿Y qué es la codicia? Ese deseo desmedido por las riquezas. No tiene un límite. ¿Qué nos está diciendo en pocas palabras? No pongas a alguien que no tiene templanza. Y vean cómo dice versículo 8. Sin hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Entonces necesita templanza, necesita un dominio propio para que no tenga un alto concepto de sí, sino como decíamos, les leía yo en la definición, que sea ecuánime, ¿sí? No iracundo, o sea, que tenga ese dominio, ok, se altera, pero no de la da rienda suelta al enojo, sino se domina. No amador del vino, me topo 1, 2 o 3 copitas y hasta ahí. Yo sé que no puedo pasar de este límite. Me conozco, yo sé que si tomo una copa más, ya, esto se descontrola. Es más, yo sé que si tomo un sorbito, ya se fregó el asunto. Entonces, no debo tomar. Se controla, se domina, se pone un límite. No heridor, yo sé que tengo una boca de albañil, que pa' qué, no, mira, mejor me callo. No codicioso de torpes ganancias. Sabemos estar a gusto con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado. Está mostrando que tiene límites, ¿sí? Está mostrando que está dominando, pero para dominarse debe conocerse, ¿sí? Debe saber cuáles son sus debilidades, por así decirlo. Y la Escritura, indudablemente, la palabra de nuestro Dios, como ya lo veíamos, nos lo deja muy en claro. Como ser humano, sin el conocimiento de Dios, le da rienda suelta a todos sus apetitos. Entonces hay que analizarse y enfocar, más bien focalizar esos puntos en los cuales debemos trabajar. Pero para ello necesitamos la palabra de nuestro Dios, para que en nosotros se manifieste esta templanza, la cual es tan importante para poder ser puesto como alguien que pueda cuidar de una villa, como ahí se estaba mencionando desde un principio. Poner ancianos por las villas. ¿Cuál es la función del anciano? Dice la primera del apóstol Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, versículo 1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey. ¿Y qué es apacentar? Darle el alimento. Y al darle el alimento, obviamente estamos cuidando de las ovejas.
estamos siendo dispensadores, estamos administrando los bienes del Señor, pero dándoselos a los de casa. Por eso dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Ah, eso es un obispo, para eso es un anciano, para tener cuidado de ella, no por fuerza, no obligados, sino voluntariamente. Pero ojo con esto de no por fuerza, sino voluntariamente. Por eso yo hace 8 días también mencionaba, algunos hermanos hemos aceptado una responsabilidad. Aun cuando no hayamos dicho las palabras, yo acepto y recibo esta. No, en el momento que hemos puesto la mano en el arado, aceptamos esa responsabilidad. Y siendo conscientes de esa responsabilidad, tenemos una obligación ya, pero debemos cumplirla voluntariamente, no por fuerza, para que esto sea más ligero. Porque si, ay, es que no me queda otra, si no lo hago, no, sino con alegría. No por ganancia deshonesta, sino que de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y esto, mis hermanos, también, para poder cumplir esto, no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey, se requiere la templanza también. Se requiere de templanza. Y por eso el texto anterior que estábamos leyendo en Tito, por eso el versículo que leíamos, ya se me escondió, aquí está, el versículo 8 dice, sin hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Es una virtud, es necesaria para poder apacentar a las ovejas, para poder cuidar de las ovejas del Señor. Y de entre ellas, ovejas, también aquel que está puesto como obispo, también es una oveja. Y para también cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás como a sí mismos, debe ser templado. Y esto, como lo estamos viendo, se adquiere solo por la instrucción del Señor, porque al recibir esa instrucción de nosotros se desprende este fruto, que es del Espíritu. Y el Espíritu es de Dios. Entonces, por su Espíritu, el Señor nos da esa templanza. Sin ello, mis hermanos, no podríamos manifestar esta templanza. Es el Señor obrando en nosotros. Pero si nosotros no queremos escuchar ese consejo, no queremos sujetarnos a lo que nos enseña el Espíritu, pues indudablemente no vamos a manifestar esta templanza. Y a su tiempo, como ya también sabemos, pues el Señor va a retirar su espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se acuerdan? Cuando Samuel le dijo, mira, no vayas a la batalla, que yo iré y le dé consejo al Señor y regresaré en 7 días. Y ya estaban todos reunidos, tenían a la multitud, al ejército y al pueblo reunido porque iban a pelear, y Samuel, y veía que se aclaraba el día y ya no veía a Samuel, y entró una desesperación en Saúl porque veía que el pueblo se le iba. ¿Y qué hizo Saúl? No tuvo dominio. En ese temor, el temor lo dominó, el sentirse perdido, e hizo lo que no debía. Y por lo tanto, al no obedecer, al no sujetarse a lo que se le había aconsejado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre con Saúl? Llega Samuel y dice, ¿qué has hecho? Esto no es lo que pidió el Señor. Por lo tanto, ahora el Señor te desecha. ¿Y qué ocurrió? Retira su espíritu de Saúl. Y ya no tuvo paz. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado que cuando el Señor desarrolla en nosotros y hace que en nosotros brote la templanza y no nos sujetamos a ello, el Señor va a retirar su espíritu. Va a retirar su espíritu.
Y como ya lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo, cuando la casa está limpia y ha sido hecha desierta y ha salido aquí el espíritu que había estado antes en esta casa vuelve, pero no vuelve solo, vuelve con 7 espíritus más y hace cosas peores que las primeras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenía el espíritu, ponía un freno, dominaba sus deseos, dominaba sus pasiones. Pero una vez que le quitan ese dominio, le quitan ese cerco, es como los perritos que están en las azoteas, que por toda su vida han vivido en las azoteas y ven lo que está en el exterior y ven a los otros perros jugar y bla, bla. Cuando le abren la puerta, ¿qué pasa con el perrito? ¡Fum! Sale como cohete. O lo atropellan, o se pelea con los otros perros, o se golpea, o simplemente no regresa. Y así nosotros, mis hermanos. Cuando se retira ese espíritu, dice que los tales hacen cosas peores, porque hay que aceptar que ese dominio es una manifestación de ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Pero que obviamente nos va instruyendo, nos va capacitando para que de igual manera vayamos teniendo ese dominio sobre nuestros miembros. ¿Sí? Vamos a ver más textos que nos hablan con referencia a esto, pero quisiera terminar la lectura aquí de Tito, versículo 9. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún, estamos en Tito capítulo 1, mi hermano Evan, estamos leyendo el versículo 10 ahora. Empezamos desde el 5, sí, empezamos desde el 5 y ahora vamos en el 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Y aquí hay un tema a considerar, mis hermanos. ¿Por qué aquí menciona los de la circuncisión? Si ustedes leen con cuidado el libro de los Hechos, el libro de los Gálatas, Romanos, etcétera, etcétera, hay una discusión, ahorita aquí abro un corchete para que ustedes lo analicen, hay una discusión sobre la circuncisión, donde Pablo en el libro de los Gálatas dice que aquellos que se han circuncidado han caído de la gracia. ¿Pero por qué dice esto Pablo? ¿Por qué es malo circuncidarse? Lo dejo a su análisis y por favor de verdad analícenlo. Porque estas palabras expresadas por Pablo no es que dijeran que la circuncisión está mal. Es un mandamiento de nuestro Dios, ordenado a los padres para que lo practiquen en sus hijos. Y Pablo no va a ir en contra del consejo. ¿Pero por qué Pablo? ¿Por qué Pablo dice que aquellos que se han circuncidado han caído de la gracia? No hay un mandamiento, no existe un mandamiento que indique que un adulto debe circuncidarse, a excepción si quiere participar de la Pascua. Y pregunto yo hoy en día, ¿nosotros participamos de la Pascua? Hoy nosotros celebramos Pascua. Hace algunos meses celebramos Pascua. No, no celebramos Pascua, porque la Pascua ha sido cumplida. Esa sombra, esa figura ya fue cumplida por Cristo. Por lo tanto, ya no hay una ley o un mandamiento como tal de que quiera participar de la Pascua, hablando literalmente del animalito que debía sacrificarse y comerse, debía estar circuncidado, tenía que tener esta señal en su carne, que era parte del pueblo. Por lo tanto, no hay un mandamiento al día de hoy que obligue a un adulto a circuncidarse. Pero, si leen el libro de los Hechos, no ha faltado quienes no entendiendo la señal de la circuncisión,
establecieron bajo sus propios criterios un rito por el cual, si no se practica de tal forma, no es considerado parte del pueblo y por lo tanto no es considerado como alguien que pueda ser participante del reino venidero. Y por lo tanto decían que si no se circuncidaban bajo el rito de Moisés, no serían salvos. Y Pablo está llamándole la atención a aquellos que sin entender lo que es la señal del pacto, se circuncidaban pensando que con eso serían salvos. Se circuncidaban pensando que con ello vendrían a formar parte del pueblo, olvidándose de todo lo demás. Solo enfocándose y pensando que al cortarse el prepucio de su miembro, entonces con ello, ya estoy salvo, ya soy parte del pueblo. Y no es así. Inclusive hoy en día hay muchos que mencionan que si no estás circuncidado no puedes guardar el Shabbat. Que si no estás circuncidado no puedes guardar mandamientos. Y eso no dice la Escritura. Si así fuera, tendríamos que ir en contra de las Escrituras cuando dice que Josué, antes de introducir a la siguiente generación a la tierra de Canaán, dice que los circuncida. Pero estos que circuncidan ya venían cumpliendo mandamientos en el desierto. Fueron instruidos por Moshe, por Moisés, y les enseñó estatutos, derechos, etcétera, para que los pusieran también en práctica en la tierra que habían de poseer. Fueron instruidos, guardaban mandamientos. Entonces no me pueden venir con ese argumento que viene desde algunos sabios que así mencionan en el judaísmo, que sin la circuncisión no puedes guardar ningún mandamiento. No hay ninguna parte de las escrituras que eso lo indique o que lo infiera de esa manera. Pero bueno, cerrando aquí el corchete, eso se lo dejo a su consideración, analícenlo, mis hermanas, porque nosotros como padres tenemos que tener claro ese precepto de nuestro Dios para entender a Pablo y entender por qué aquí cuando estamos leyendo Tito capítulo 1, versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente de los que son de la circuncisión. Hablando de fariseos y saduceos que inquietaban a los hermanos diciéndoles que si no se circuncidaban no eran salvos. Por eso dice engañadores de las almas, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Entonces, este es el consejo por el cual Pablo dice, no pongas a cualquiera y que sea templado. Y templado inclusive en el sentido de que tenga obviamente un conocimiento claro de la Escritura y no se deje arrastrar por esas falsas enseñanzas. Para que no haga mezcla de cosas. Para que no se deje arrastrar. ¿Cómo le estaba ocurriendo a Pedro? Cuando se sentaba a comer con los gentiles y que cuando veía venir a los de la circuncisión, o sea, a judíos, se apartaba de los gentiles y se sentaba a comer con ellos. ¿Por qué? Porque era mal visto, según las tradiciones de los ancianos, que tú comieses con un gentil, porque es casi comer con un perro, y que tú no podrías comer de las viandas elaboradas de los gentiles, aun cuando cumplieran con todos los mandamientos de nuestro Dios, porque a final de cuentas están preparadas por un animal. Y eso se pensaba en el primer siglo. Por eso Pedro se apartaba. Cayendo en un error, para no ser señalados de los de la circuncisión. No tenía templanza. Aún estaba desarrollando esto. Después veremos ya a un Pedro que tajantemente hace aclaraciones donde no puedo llamar yo común lo que el Señor
ha limpiado. ¿Sí? Pero bueno, entonces, para ello también se requiere ser templado, tener templanza. Y esto, como estamos viendo, solo se adquiere con la ayuda de la palabra de nuestro Dios e indudablemente de su espíritu. Voy a dejar hasta aquí mi participación, mis hermanas. Vamos a continuar por la parte clara de este día de reposo, si Dios nos los concede. Vamos a seguir con este tema y vamos a seguir viendo algunos más detalles que son muy importantes para tener este dominio propio. Hasta aquí comentarios, preguntas, reclamos, peticiones, lo que ustedes consideren, mis hermanos. Los escucho si es que hay algo que quieran ustedes comentar. Bien, parece ser que no. ¿Se va entendiendo, mis hermanas? ¿Se va entendiendo, mi hermanito Evan? ¿Vamos bien? Sí, hermano. Muy bien, mi hermanito Evan, muy bien. Mis hermanas, dice mi hermana Patti que sí, vamos bien, se está entendiendo. Mi hermana Juli, mi hermana Carmen. Dice mi hermana Juli que sí. Bien, vamos entonces a cambiar de posición para entonar una alabanza a nuestro Dios, un himno que también nos hace reflexionar. Acuérdense que también Pablo nos dice que nos exhortemos con himnos, con salmos, todo lo que sea bueno para la edificación. Y este himno me parece bien. Dice, hoy yo quiero andar con Cristo, el himno número 85. Porque en la medida que vayamos desarrollando este tema, obviamente vamos a ir viendo que debemos aprender del maestro, porque el maestro indudablemente nos enseña en todos sentidos. Y debemos ser discípulos de Cristo para verdaderamente podernos decir cristianos. ¿Sí? Pero bueno,